Buenas noches. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes? Todo tranqui. Bueno. ¿Son dos por ahora? Sí. Bien. Bien, bien. ¿Qué vimos la última vez? Progresión aritmética. Ah, bien. Vimos la primera parte, ¿no es cierto? Sí, sí. Los ejemplos y un aplicativo, ¿o no? A ver. No, vimos como... no, creo que solo dos ejemplos. No sé si vimos un aplicativo. A ver si te muestro. Vimos ese ejemplo Sí, sí. y el de abajo, ¿no? Esos dos nada más, ¿no es cierto? Vimos eso, vimos como... A ver. Lo último que tengo es uno que vos creo que creaste de momento, como sobre el cuarto término de una PA es 10 y el sexto Ah, término es 16. Y tenía que encontrar la R, por ejemplo. para hallar la razón. Sí, para hallar otra Para hallar la razón razón y para y encontrar cuál es, por ejemplo, el término de número 50 dentro de bien, una PA. eso fue lo último. Sí, cosas así fue. Bien. Y después yo le dejé un ejercicio de el cuarto término, que es igual a 16, y el décimo término igual a 28. Y allá, bueno, no, ese es el que vimos recién. El cuarto término es 10 y el sexto término es 16. Ese es un Eso, ejercicio que yo les dejé, ¿no? eso que creo que hicimos en el momento. Y fue la Bien. última cosa. Bueno, entonces ahora yo les voy a dar la otra. Le voy a dar otra. Bien. La otra dice, en una progresión aritmética, sabemos que el sexto término es 28. Y que la razón es 5. Punto seguido. Calcular el término general y los 5 primeros términos. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros tenemos ahí el sexto término y tenemos que la razón es de 5, o sea que va de 5 en 5 nuestra sucesión o progresión aritmética, y lo que nos pide acá es calcular el término general y los 5 primeros términos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular, cómo vamos a encontrar la forma general? Utilizando la fórmula que yo les di de el término general. Que la fórmula del término general era A sub n es igual
a sub 1 más n menos 1 por r, que r es la razón, ¿sí? Entonces, esta fórmula nosotros vamos a utilizar teniendo los datos del ejercicio que les acabo de dictar. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos que nuestro sexto término es igual a 28 y que la razón es 5. Traemos la fórmula y decimos a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Diferencia o razón, 5. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por 5, ¿sí? Que son los datos que yo tengo. Ese 5 es la razón. Sigo más abajo y digo, a sub 1 más, ese 5 que aparece primero es el mismo que está detrás, ¿sí? Más que nada lo hago para que tengamos un orden. Por n menos 1. Bien. ¿Qué hacemos acá? Para calcular esto vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Para el caso n igual a 6. Ese 6 que aparece ahí es el término que yo tengo, porque dice que el término sexto, ¿sí? Y sabemos que ese a sub 6 es igual a 28. Y lo que vamos a hacer es sustituirlo en la fórmula. 28, ¿sí? Fíjense, 28 igual a sub 6, que es igual a sub 1 más 6 menos 1 por 5. Este 6 que sale acá es el número, el número del término, ¿sí? Porque dice que el sexto término es igual a 28. Este 6 es el sexto término menos 1. Bien, 28 entonces va a ser igual a sub 1 más 25, porque si yo resto acá 6 menos 1, 5, por este 5 que tengo acá, 25. Lo que estamos buscando es el primer término, o sea, el valor de a sub 1, porque el enésimo término, en este caso a sub n, es 28, ¿sí? Entonces, 28 va a ser igual a a sub 1 más 25. Despejo a sub 1, o sea que voy a tener 28. Este que está positivo va a pasar al otro término negativo. 28 menos 25 va a ser igual a 3. O sea que el primer término es igual a 3. O sea, ya tengo mi primer término, ¿sí? Una vez que yo obtengo el primer término, o sea, el término general, va a quedar a sub n es igual a 3 más 5 por n menos 1, ¿sí? Ese sería el término general. Eso es lo primero que yo tenía que buscar utilizando la fórmula. El término general. A ver si se aclara la imagen. Vamos a ver un poquito. Bien. Entonces, ya tengo mi término general. Ahora lo que tengo que hacer es buscar los 5 primeros términos, teniendo en cuenta cuánto vale teniendo en cuenta cuánto vale a sub 1. Y como mi progresión va de 5 en 5, fíjense cómo va a quedar. A sub 1 es igual a 3. Se ve muy borroso, bro. Sí, esperen, ya lo arreglo. A ver si se puede arreglar. Bueno, yo les voy diciendo, mientras se arregla. A sub 1 es igual a 3, que es el término el valor que yo hallé utilizando la fórmula general. Como esta progresión va de 5 en 5, entonces a mi siguiente término, yo le tengo que sumar a este 3, 5. O sea, 3 más 5, a sub 2 va a ser igual a 8.
el término 3, a sub 3, a 8 le sumo 5, va a ser igual a 13. El término 2, el término 3, a este 8 le sumo 5, va a ser igual a 13, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a los 5 primeros términos. Entonces, a 13 le sumo 5, va a ser 18, a 18 le sumo 5, va a ser igual a 23. Siempre que nosotros tengamos este tipo de problemas o de ejercicios para resolver, tenemos que leer e interpretar bien qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, y los datos con los que contamos, ¿sí? En este caso teníamos el dato del sexto término, ¿sí? Y teníamos la razón, que era de 5. Entonces, si nos piden calcular el término general, lo que tenemos que hacer es buscar nuestra fórmula de la forma general. Y para poder hallar los términos, lo que tengo que hacer es hallar el valor del primer término, ¿sí? Siempre el primer término va a ser a sub 1. Y esta es nuestra fórmula general. Lo que hacemos después es reemplazar los datos que nosotros tenemos en el problema o en el ejercicio, lo reemplazamos los datos que tengamos, y si tenemos que, por ejemplo, hallar el primer término, como en este caso, lo que se hace es ir despejando, ¿sí? Como en las ecuaciones. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea Bien. que el A1 que encontramos lo volvemos a poner con los otros datos y, y encontrás los términos generales. Exactamente, exactamente. Como en este caso yo no tengo A sub 1 porque el ejercicio lo que me pide a mí es primero hallar la fórmula general, ¿sí? Que es este, A sub n igual a 3 más 5. Vieron que yo acá ya puse el 3, ya no pongo A sub 1, porque ya lo encontré, ¿sí? Al valor. Este 5 recuerden que es la razón, ¿sí? Y este menos 1 es de la fórmula general, o sea, la fórmula general queda de esta manera, ¿sí? Entonces, una vez que yo obtengo la fórmula general, ahora me dedico a encontrar los 5 primeros términos, ¿sí? A sub 1 yo ya sé que es 3, porque es lo que yo encontré realizando este procedimiento. Entonces, al siguiente, como mi razón es de 5, o sea que la progresión va de 5 en 5, lo que hago es, ubico el primer término, el valor del primer término, en este caso 3, al siguiente le sumo 5, voy a obtener el segundo término. Y así sucesivamente, ¿sí? Ah, dale, dale. Entonces, a 3 le sumo 5, va a ser 8 el segundo término. A 8 le sumo 5, va a ser 13 el tercer término. A 13 le sumo 5, va a ser 18 el cuarto término. A 18 le sumo 5, va a ser 23 el quinto término. El sexto término ya lo sé, que es 28 porque aparece en la situación problemática. Bien, ahora para que practiquen, les voy a dictar otro, a ver cómo les queda. Bien. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. En una progresión aritmética,
El cuarto término, en una progresión aritmética, el cuarto término es 48. En una progresión aritmética, el cuarto término es 48. Y la razón es 2. Y la razón es 2. Calcular el término general y los 6 primeros términos. Bien, recuerden que la fórmula del término general es igual a A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por r, ¿sí? O r por n menos 1. Cualquiera de las dos formas está bien. Bien. Me dicen cuando lo tengan. Entonces, recuerden, A sub 4, el cuarto término es 48 y la razón es igual a 2. Y la fórmula general es A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 por r, ¿sí? Lo que tengo que buscar es el valor de A sub 1 para después poder encontrar los 6 primeros términos. Fíjense qué van a reemplazar en qué lugar. Si yo tengo que buscar esto, recuerden que A sub n va a ser el enésimo término que yo tengo, en este caso, en este dato, el único dato que tengo, ¿cuál es? El término 4. ¿Cuánto vale el término 4? Si vale 48, entonces voy a poner 48 debajo de A sub n.
Muy bien. Sí. Perfecto. ¿Sí? Fíjense. Entonces yo tengo A sub n igual. Estos son los datos que yo tengo. El cuarto término vale 48 y la razón es 2. Entonces calcular el término general y los 6 primeros términos, ¿sí? Entonces A sub n igual a sub 1 más n menos 1 por r, ¿sí? A sub n, 48, que es el único valor que yo tengo, ¿sí? Igual a sub 1 más 2, que es la razón, por 4 menos 1. Recuerden que este 4 sale del cuarto término, ¿sí? Entonces, 4 menos 1. 4 menos 1, 3, por 2, 6. Entonces ahora lo que hago es despejar a sub 1 y voy a tener 48 menos 6, paso el 6 que está sumando, va a pasar restando al otro término. Y ahí obtengo el valor de a sub 1, que es 42. Entonces mi fórmula del término general va a ser igual a sub n igual a 42 más 2 por n menos 1. Bien, y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es hallar les dije los 6 primeros términos. Entonces, yo sé que a sub 1 es igual a 42, a sub 2 va a ser igual a ¿cuánto? Si la razón va de 2 en 2, va a ser 44. A sub 3, 46. A sub 4, 48. A sub 5, 50. Y A sub 6 va a ser 52. Y ahí obtuve el valor de los 6 primeros términos. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, qué bueno. Bien. Bien, otra de las fórmulas que tenemos que tener en cuenta con respecto a la sucesión aritmética es la fórmula de la diferencia, ¿sí? Y las fórmulas de la diferencia, o razón, ¿sí? Porque estamos hablando de la misma cosa, diferencia, no, nada que ver. Sí, diferencia o razón. Va a ser igual. Dice que es igual. La diferencia es igual a sub n más 1 menos a sub n. Que eso es la clase que viene. Vamos a ver cómo encontrar la diferencia dentro de una sucesión aritmética. Se los voy a anotar por acá. Entonces, el término general ya lo tenemos. La fórmula del término general, el de la diferencia o razón, es igual a sub n más 1 menos a sub n. También tenemos la suma de los n primeros términos, que también hay una fórmula para resolver. Esto es para la suma de los n primeros términos. N de a sub 1 más a sub n sobre 2. El término general ya lo tenemos, que es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por r. Entonces, término general, diferencia y suma de los primeros n, de los n términos. Bien. Ahí se los muestro. Bien. Entonces tenemos el de la diferencia, que es igual. De diferencia o razón, ¿sí?
que es igual a A sub n más 1 menos A sub n. Si ya lo tienen, paso a la siguiente. Bien, el de la suma de los n primeros términos es este. Suma de los n primeros términos. S sub n igual a n por a sub 1 más a sub n sobre 2, o dividido 2. Entonces, para la suma de los n primeros términos, S sub n es igual a n por a sub 1 más a sub n sobre 2. Entonces, si hay un ejercicio que diga realizar la suma de los n primeros términos, vamos a utilizar esta fórmula. Ya la clase que viene vamos a ver un ejemplo de cada uno. Y la del término general ya la tenemos, porque la vimos la clase pasada, o la anterior también. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por r. Bien, estas tres fórmulas las vamos a utilizar dentro de lo que es la sucesión aritmética, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas tres fórmulas la vamos a utilizar dentro de la sucesión aritmética. Si nos da el tiempo, la clase que viene, también vamos a ver sucesión geométrica. Que la sucesión geométrica también tiene sus fórmulas, ¿sí? También tenemos el de la razón, ¿sí? Ahí sí aparece la palabra razón o distancia, es lo mismo. Tenemos la del término general, también tenemos la suma de los n primeros términos y la suma de todos los términos. ¿Alguna duda, chicos? No, por el cuanto todo bien. Todo bien. Venimos bien, entonces. Sí. Bien, qué bueno, qué bueno. Espero que se haya entendido. Y durante la semana, si tengo algunos ejercicios más, se los voy a pasar por el grupo para que vayan practicando, ¿sí? Y por ahí si encuentro y la forma de hacerle una explicación de la diferencia y la suma con algún ejemplo, algún ejercicio con ejemplo, cómo se aplica cada una de las otras dos fórmulas, porque la primera, de la del término general, ya la vimos, ¿sí? Se los voy a pasar para que practiquen. De todas maneras, les voy a armar como un trabajito práctico para que practiquen todo lo que vimos hasta ahora, para que no se les vaya olvidando. Bueno. Bueno, creo que tienen otra clase ahora. Sí, con Augusto. Bueno, chicos, entonces los libero para que puedan tener clase con Augusto y nos estaremos viendo entonces la clase que viene, ¿sí? Bueno, gracias. Cualquier duda que tengan, ya saben, me escriben, no hay ningún problema. Fíjense también de ir leyendo los números de Fibonacci, ¿sí? Léanlo, no busquen información, lean nada más los números de Fibonacci. Bien. Fibonacci se escribe con doble C. No es tan complejo, pero como para que vayan leyendo, ¿sí? Bien, chicos, entonces nos vemos la semana que viene. Que sigan bien y cualquier cosa, estamos comunicados.
Gracias igualmente. Buenas noches, chicos. Chau, chau. Chao, chao, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Buenas, ¿Cómo andamos? todo bien. Vamos a compartir.